Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe. A ver, ¿de qué os voy a hablar? Sí, joder, una película que nos ha pedido Carlos. Una película del año 1995, dirigida por Alex de la Iglesia, con Alex Angulo, Santiago Segura, Armando de Racha. Una película titulada El Día de la Bestia. Hoy no he traído el organillo, lo siento muchísimo, os tenéis que conformar con esto. Diréis, pero cachondo, pero si tienes una Fender ahí detrás, haznos el punteo de con dos con... Amigos, poco a poco, este tema de introducir música en los vídeos me puede causar muchos disgustos, pero visto la acogida que he tenido con el vídeo anterior de La Cosa, el cual también os recomiendo, volveré a sacar el organillo. Sí, a sacar el organillo. Los que habéis visto el vídeo de La Cosa ya sabéis lo que quiero decir. Carlos, ahora en serio, muchísimas gracias, amigo, por molestarte y contar con mis servicios. Qué frío suena eso. Muchísimas gracias en todo caso, de verdad, para hacer la crítica de una película que ya es historia del cine español, y te lo agradezco mucho porque en el canal ya hay críticas al Día de la Bestia. Pero, joder, cada vez que digo ahora el Día de la Bestia me sale corearlo como de con dos. Tranquilos, que no va a pasar más veces. Había críticas, hay críticas en el canal del Día de la Bestia, pero claro, faltaba una que es, no voy a decir la más importante, la mía. Esta es una película, y ya vamos a hablar en serio, esta es una película que en el año de su estreno, 1995, era insólita. Y lo sé porque yo estuve ahí para verla. Era insólita en el cine español. Y me atrevo a decir que en el no español, tirando que también. Es verdad que estamos a mediados de los años 90. O sea, son los dorados años tarantinianos, los años del humor negro negrísimo y de la ultraviolencia más irónica, pero... en España, como mínimo, nadie había hecho algo parecido como El Día de la Bestia. Recuerdo perfectamente verla en cine, siendo un mocoso, tan viejo soy, no teniendo, eso sí, ni los 18 años que recomendaban, no legalmente, era no recomendada a menores de 18 años, no los tenía, y salí de esa película pleno. Es decir, os lo resumiría con que me lo había pasado muy bien, me había reído un montón, me había divertido muchísimo, también me habían dejado en shock algunas secuencias por su dureza, pero es que ya desde el mismo inicio de la película, con ese padre ángel haciendo lo que hace, y luego lo veremos, todos los que estábamos viendo la película, estuvimos ya dentro ahí, todos pillamos el juego, y no era difícil. Al final estábamos, efectivamente, como decía la promoción de la película, en una comedia de acción satánica. Pero os tengo que decir también que no me pillaba de nuevas del todo, porque yo ya sabía quién era Alex de la Iglesia. O sea, era en un pase en televisión, había visto su ópera prima, que es Acción Mutante. Y siendo una película, en muchos sentidos, inferior a El Día de la Bestia, el noqueo que te produce Acción Mutante cuando la ves con 13 o 14 años es de verdad muy difícil de describir y de olvidar. Es decir, una space opera española, Antonio Resines interpretando a una suerte de cyborg como un T-800 castizo, liderando a un grupo de terroristas mutantes que secuestran a una rica heredera que, si no recuerdo mal, su novio era interpretado por Quique San Francisco. O sea, Acción Mutante era la mismísima definición de película de culto. Os he dicho antes esto de que nadie había hecho algo como El Día de la Bestia en España. Pues bien, todavía menos esto de Acción Mutante. Nadie había tenido las santas narices de poner en pie algo como Acción Mutante, que en aquel caso estaba producida además por El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar. Aparte ya de todos esos detalles que os he elegido de Resines y tal, con toda la intención del mundo, para que os hagáis una idea de lo marciano que resultaba poner en pie esta película. Y por cierto, Resines estaba acojonante
en esta peli. Acción Mutante era una película sin filtro ninguno, o sea, infinitamente más bestia que El Día de la Idem. También una película que estaba más apoyada en el gag que El Día de la Bestia, y para mí una película inferior a la que nos ha pedido Carlos, es decir, más meritoria, posiblemente más meritoria. Había que poner en pie todo eso, pero para mi gusto peor, si lo queréis. Sin duda, cuando vi en el cine El Día de la Bestia, dije, vale, aquí estoy reconociendo al autor de Acción Mutante. O sea, me pilló algo menos de sorpresa, y yo creo que enseguida cualquiera podía reconocer al autor de estas dos películas, que es el mismo tío y es Álex de la Iglesia. O los mismos, porque hay que añadir a el inseparable guionista por aquel entonces de la Iglesia, que era Jorge Guerrica Echevarría. Toma ya, viene la primera. Y lo dice un tío que se apellida Echagüe, ¿eh? Aparte de todo el atrevimiento, aparte de todo el afán gamberro que tiene esta película, aparte de los gags de la película, vamos a repasarlos, que ya son historia del cine español. En El Día de la Bestia, como le ocurre también al cine de Tarantino, yo encuentro muchos vínculos, de verdad, más de los que debería, quizás, entre Tarantino y Álex de la Iglesia. Lo que encontramos es una ensalada de referencias muy dispares en una sola película. O sea, la más obvia, tenemos que el cine centrado en el satanismo. Una referencia que se nos puede venir a todos a la cabeza, ¿cuál es? La Profecía, la película del año 78. Pero después encuentras también nexos en común en El Día de la Bestia con otras películas más clásicas y menos conocidas por el gran público, como puede ser La Noche del Demonio, de Jack Tourneur. Sin embargo, tenemos esas referencias que son norteamericanas, ¿vale? Pues después añadirle también referencias españolas, la tradición de la comedia negra, de directores como Berlanga y guionistas como Rafael Azcona, lo castizo en general que resulta todo esta película en sí. O sea, supone además un pedazo de viaje por Madrid. Me atrevo a decir, la película española que más juego, y hemos hablado del Crack aquí en el canal, el Crack de José Luis García, esta es la película española que más juego, yo creo que hasta día de hoy, le ha sacado a la ciudad de Madrid, porque explota lugares que para los que vivimos aquí, y me atrevo a decir que también para los que visitan Madrid, son icónicos y muy reconocibles, pero no a modo de postal, es que los integra dentro de la trama, como bien sabéis, por la resolución de dónde nace ese anticristo. Pero aparte, referencias norteamericanas, ok, hago el tic, así, en verde. Referencias españolas, otro tic, en verde. Me encanta el sonido de tic. Pero es que luego tenemos referencias que no son cinematográficas. También las tenemos del mundo del cómic. Y no solo de ese cómic más underground europeo al que podemos vincular a Álex de la Iglesia, que también es dibujante y que tiene toda la pinta de disfrutar como un loco con los storyboards que hace de sus películas. Es que encuentras referencias a los cómics también más propios de los años 50 y 60. Y en adelante, de Ibáñez, por ejemplo, el creador de Mortadelo y Filemón, con esos trompazos y esas palizas impresionantes que reciben los personajes, y sin embargo ahí siguen los tíos, en pie. Y si todo esto fuera poco, hay que añadirle a la película otro nivel más de profundidad, que sería la sátira y la crítica social. Es decir, la televisión, la hipocresía durante unas fiestas como las navideñas y el odio radicado en ciertos sectores. Como veis, es toda una ensalada extraña a priori, con ingredientes muy diversos y que así en un primer vistazo nos puede parecer, dices, coño, esta ensalada que le han puesto aquí, han mezclado piña, han metido piña en la pizza, no, ojo, la hawaiana, nunca hay que dejar de reivindicarla. Sin embargo, tú ves la película y, para los que no os guste la pizza hawaiana, no es una pizza hawaiana. Ves la película y esa ensalada, vamos a dejarlo ahí, no solo te entra divinamente, sino que además la has disfrutado muchísimo. Y yo conozco un montón de gente de diversas, vamos a dejarlo en condiciones, edades, niveles y tal, que les ha enchiflado la película de Álex de la Iglesia. Y eso tiene un valor enorme, que toda esta ensalada luego funcione también, y eso se va a traducir, por ejemplo, en 5 estrellitas como 5 soles para El Día de la Bestia. No
hay alguna cosa que ya luego comentaré que dices, joder, aquí la podrías bajar la calificación. Mira, al final yo creo que hay que perdonarle que lo tiene algún bachito narrativo, sobre todo en el último tercio, pero bueno, no me quiero adelantar de eso. Hay muchas cosas de las que hablar, pero tampoco lo quiero destripar todo en esta primera parte del vídeo, así que si os parece vamos a repasar primero el argumento que todos conocéis, a lo mejor en las Américas no tanto. Os recomiendo que os echéis un vistazo a esta película. No sé si os entrará como a nosotros, porque al final tú ves... Esto pasa como cuando hablé aquí de... Fijaos con la que lo hermano, con Atraco a las 3. Luego ves ciertos arquetipos que son como muy de aquí, muy locales, que a lo mejor a vosotros pues os puede resbalar más, ¿no? Pero en todo caso os recomiendo que veáis la peli porque entre otras cosas os va a divertir. No conozco a nadie que se haya aburrido viendo El Día de la Bestia. Es decir, te puede haber indignado, te puede lo que quieras, pero aburrirte no. Después del argumento, cositas concretas que me parecen muy interesantes de esta película. Tenemos al padre, al sacerdote Ángel Berriatúa, encarnado por Alex Angulo, que viaja hasta la ciudad de Madrid convencido, después de años de estudio del Apocalipsis de San Juan, que el anticristo va a llegar, va a nacer en Madrid, la ciudad, por cierto, en la que estoy ahora, el próximo 25 de diciembre. En esa misión va a contar con dos inesperados aliados. Por un lado, el empleado de una tienda de discos, un heavy satánico y de Carabanchel, llamado José María, interpretado por Santiago Segura, y después un exitoso presentador de televisión de un programa centrado en el mundo de lo paranormal y que responde al nombre de El Profesor Caban, encarnado por Armando de Racha. La historia adopta ese formato que ya hemos visto aquí a veces. Voy a hablar de alguna película que la adopta también, el formato de cuenta atrás. Es decir, el tiempo se agota y el padre Ángel no puede perder ni un segundo porque tiene que asesinar al demonio nada más nacer. La cuestión es, ¿dónde va a nacer? Quiero empezar con algo que no he mencionado hasta ahora, porque creo que merecía su propio apartado especial, y ese es el trabajo de todos y cada uno de los actores que aparecen en esta película. Tanto en papeles principales como en otros más secundarios. Y lo mejor de todo es que el reparto en su totalidad, o sea, desde el primero al último, suponen sorpresas a cual más agradable. Empiezo con la que para mí es la sorpresa principal, y esa es la de Alex Angulo. Alex Angulo encarnando al padre Ángel. Angulo era, y digo era porque ya falleció, era uno de esos actores que parecían condenados a ser eternos secundarios. Y lo cierto es que al final fue un eterno secundario. Siempre lo fue, pero al que le podemos añadir esa postilla de secundario de lujo, gracias especialmente a una película como El Día de la Bestia, y después lo seguiría demostrando. Fue precisamente Alex de la Iglesia quien ya le dio una estupendísima oportunidad al personaje de Alex Angulo en Acción Mutante, que además interpretaba ahí con otro como una especie de siameses. Era el protagonista, era el encargado de vengarse de Antonio Resines. Pero previamente a esto ya sabíamos quién era Alex Angulo. ¿Por qué? Por el ya histórico, que esto no lo he mencionado, el corto de Alex de la Iglesia titulado Mirindas Asesinas, un corto en el que se explotaba la vena psicótica que nadie, salvo Alex de la Iglesia, supo ver, que otorgaba Alex Angulo en sus interpretaciones. Vena psicótica de la que se aprovecha Alex de la Iglesia en El Día de la Bestia. Pero es que también es un actor, aunque tenga este rollo de dices, joder, está venado, pero también es un actor que por físico y por mirada no podía evitar transmitir cierta ternura. Y yo creo que su creación del personaje Ángel, del padre Ángel, define en buena parte lo que es El Día de la Bestia. Es decir, psicopatía y ternura. Eso es lo que te despierta un personaje, y es muy grande que un actor logre eso, y en una película además de estas características, que objetivamente no es una película pensada para el lucimiento de sus actores, y lo hacen. Angulo es el protagonista, es el gran protagonista de esta peli, en otra decisión arriesgada, por cierto, en otra decisión claramente de director-autor, porque, joder, es que solamente
O sea, los trabajos que nos habían llegado, había trabajado más, me parece que con Imanol Uribe en los 80 y tal, pero era un actor muy cotizado, muy querido y muy conocido en el País Vasco antes de que Alex de la Iglesia le diera estas oportunidades. Y es muy de agradecer que dijeran, no coger aquí al actor de moda en aquel momento en el cine español, es que iba a decir algún nombre, pero no quiero decirlo, y decir, no, vamos, yo quiero a este tío. Este tío es mi prota, este tío es el Padre Ángel. Está maravilloso, soportando el peso de la película, con una vena cómica impresionante, que además, si os fijáis, el personaje explota sin prácticamente sonreír a lo largo de la película. Es un personaje muy curioso el de este sacerdote. Él hace todo lo que hace convencido de que es lo mejor, aunque cualquier observador imparcial pueda pensar que le faltan 3 tornillos a este cura. Es una especie de Quijote, al fin y al cabo, de Quijote luchando contra molinos de viento. Y ese Quijote también va a tener aquí su Sancho Panza, que efectivamente es Santiago Segura. Esta película, antes incluso que Torrente, es la que transformó a Santiago Segura ya en una estrella. Es cierto que había sido autor también de cortometrajes muy de culto en España, y hoy en más de un sentido difícilmente defendibles, los de Vilio y tal, pero con este papel de José Mari nació el mito, nació la leyenda Santiago Segura. De hecho, con el también histórico y sonadísimo estreno de Torrente, Segura, ya era muy conocido gracias a este papel, y de hecho yo creo que eso le benefició mucho a la hora de lograr ese taquillazo inesperado que fue Torrente, el brazo tonto de la ley. Como os decía, Segura interpreta al escudero de este Quijote, es el Sancho Panza del Padre Ángel. Sin un motivo aparente, este heavy frustrado y con un severo riesgo de caer en la politoxicomanía, le coge cariño al sacerdote. En realidad es un descerebrado total, o sea, parece que no saben qué lío enorme se está metiendo, y además cada decisión que toman parece la peor, pero teniendo en cuenta que lo impredecibles que al final acaban siendo estos personajes, tú tampoco te paras a darle demasiadas vueltas a eso, y como toda la película, te limitas a... te rindes, es decir, solo te queda disfrutarla. No les estoy llamando payasos, pero para que os hagáis una idea, si Alex Angulo sería el payaso listo, aquí Segura ejercería el payaso que, vamos a decir, que acapara más bromas. Lo de Sor Citroën, lo de cantar Jesucristo Superstar, todo, lo del satánico y Carabanchel, lo del abuelo, o sea, teniendo en cuenta que, como él mismo reconocía, Santiago Segura no era un tío que le gustara el heavy metal, aunque sí es de Carabanchel, eso sí, hay que reconocer que se mete en este personaje al que también le acabas pillando mucho cariño, también despierta mucha ternura, y que protagoniza algunos de los mejores momentos y sobre todo los más graciosos posiblemente que tiene esta película. Pero es que la cosa no se queda ahí, o sea, me encanta Armando de Racha, que en esta película, como ese vendehumos televisivo, y que al final es un personaje que también te acaba cayendo fenomenal. O sea, es una presencia posiblemente, no lo sé, pero deduzco, impuesta por el tema de la coproducción con Italia que tiene esta película, al igual que la presencia, por cierto, de María Grazia Cuccinota, en este caso en un papel, vamos a decir, menos vistoso, pero lo mejor que se puede decir es que la presencia de Armando no la acabas viendo como una imposición, ni muchísimo menos, sino que perfectamente podría ser un vendedor de crecepelos italiano que se ha hecho célebre aquí en España. Luego tenemos que hablar largo y tendido del tema de la televisión en esta película, como muchas otras cosas. Pero luego quiero seguir con los actores, es que me parecen claves en esta película. Después tenemos a una adorable y muy virginal Nathalie Seseña, la cual, por cierto, está y protagoniza mi momento cómico favorito de la película, el que más carcajadas aún a día de hoy me despierta. Quizá no en el momento de su estreno, pero viéndola ahora he dicho, ostras, este momento es una genialidad. Pero es que después, ¿a quién tenemos? Tenemos en un breve papel, y no menos inolvidable, a Terele Pávez. O sea, como dueña de la pensión donde se aloja el Padre Ángel y la madre
de José María. Quiero decir que interpreta a la madre de José María y a la dueña de la pensión. A Álex de la Iglesia hay que concederle también el haber recuperado a grandes actores ya veteranos a los que habíamos perdido un poco la pista. En esto también, mira, decía, conexiones entre Tarantino y Álex de la Iglesia, una es esa. En eso también se parece un poco a Tarantino. Lo haría después también con Sancho Gracia, por ejemplo. Y aquí Teherele Pavez, en el par de secuencias en las cuales tiene, vamos a decir, verdadero peso, se come a cualquiera que tenga junto a él. Y eso incluye a Alex Angulo. Podría pasarme todavía un rato largo hablando solo de los actores de esta peli. O sea, en estos años era muy habitual que Álex de la Iglesia además tuviera su troupe, es decir, su camarilla de actores, una serie de rostros muy habituales en sus primeras películas. Me encanta el papel que tiene Enrique Villén, por ejemplo, como jefe de seguridad de los grandes almacenes donde el padre Ángel roba un libro. Tenemos después a Jaime Blanch como el líder de esa banda neonazi que se hace llamar Limpia Madrid y que mete un miedo acojonante. No me quiero olvidar de Jimmy Barnatán como el niño poseído. Y luego, por supuesto, el cameo de Wyoming al final de la película. Dicho todo esto, yo creo que esta película es mejor repasarla para mí por los mejores momentos y junto con estos ver también claves que tiene la película y especialmente los mensajes que nos lanza Álex de la Iglesia. Recuerdo, como os decía, la secuencia no inicial, no la de la cruz, que por cierto, otro más, Saturnino García, otro muy habitual entonces para de la Iglesia. Me refiero a la secuencia posterior con la llegada del padre Ángel a Madrid, por cierto, a Plaza de Castilla, donde están las Torres Kío, como una auténtica fiesta en el cine. Toda esta secuencia de los títulos de crédito, o sea, me llamó muchísimo la atención el estruendo de las carcajadas, que es que prácticamente no dejaban escuchar la banda sonora original de la película, que está muy bien y que además compone el italiano Battista Lena. Aparte luego ya del tema principal de Defcon 2, pero eso suena de después. Es decir, el inicio, el momento de títulos de crédito, tenemos a esta sucesión de gags, esta catarata de gags con ese hombre, con su sotana y haciendo putadas en las calles. Todo eso es en sí mismo una genialidad, o sea, lo del mimo, por ejemplo, es un comienzo además unido a lo de la cruz del principio que ya te dice, joder, ¿de qué va esto del Día de la Bestia? Y eso es básicamente, esto va de ser un poquito irreverente, de humor negro. Pero ojo, la introducción no es solo una catarata de chistes y ya. Esto es importante, me he dado cuenta especialmente ahora viendo la película. Ahí ya nos introducen, sin haber acabado ni siquiera los créditos, el tema de la banda neonazi Limpia Madrid. Tenemos también, después en un escaparate de la tele, el sensacionalista programa de televisión del profesor Caban. Importante. Al final, ¿qué es lo que nos está mostrando Álex de la Iglesia aquí? A Madrid, la ciudad de Madrid, como una zona digna del apocalipsis, es decir, decadente, predicadores y timadores en las calles, policía haciendo uso de una fuerza excesiva, el tema de lo de Limpia Madrid, la televisión sensacionalista, una tienda de juguetes que nos pone aquí donde los peluches están portando ametralladoras. O sea, de la Iglesia no solo aprovecha los escenarios naturales que tiene la ciudad, sino que además, y que le proporcionan además todas estas características que lo acaban convirtiendo a una ciudad como Madrid en un terreno de juego donde se está jugando un partido apocalíptico. Y todos estos créditos iniciales ahondan en esa idea que lanza Álex de la Iglesia de la película. En plan, vale, os voy a contar la historia de un sacerdote que quiere buscar al anticristo para matarlo. No busquéis el mal en la llegada del diablo. Esa sería la idea, un poco más filosófica que tiene la película. Porque el diablo ya está aquí. Bandas de neonazis, televisiones morbosa, sensacionalista, apología de las armas de fuego y de la violencia allá por donde mires. O sea, no es curioso tampoco que el padre Ángel llegue en plena noche a la ciudad. O sea, imaginaos estas mismas secuencias a plena luz del día. Habrían perdido muchísimo impacto. En lo que se refiere al ritmo de la película,
me parece que tiene un ritmo prodigioso en sus primeros 70 minutos. Estamos hablando de una película de alrededor de 100. O sea, el timing entre los gags es perfecto, y aparte de que todos atesoren mayor o menor ingenio, me refiero a los gags, las bromas no solo no impiden que la historia progrese, sino que cada broma tiene una intencionalidad y eso le impulsa a la peli, la ayuda a avanzar. Me encanta también ese primer encuentro del cura con Terele Pávez y Santiago Segura. Es decir, ese codazo que le suelta Terele a su hijo, justamente merecido, después de decirle que te fallen, es un ejemplo de lo que os decía antes de ese humor de trompazos, digno de los tebeos de Mortadelo y Filemón. Y luego encima eso aderezado con personajes como el famoso abuelo, o sea, que se pasea en pelotas por toda la casa. Hay un detalle satánico interesante en la película que nunca se explica, y al neófito en satanismo a lo mejor dices, ¿y esta qué viene? Es cuando vemos al padre Ángel quemarse en la planta del pie con un cigarrillo. Eso, claro, tú lo ves y dices, joder, esto te llena de extrañeza cuando ves la peli por primera vez. En plan, joder, ¿a qué viene eso? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es? ¿Como una especie de tortura él? ¿Como para acercarse al diablo? ¿Cómo? Pasados unos minutos tenemos la contestación de por qué está haciendo eso desde la iglesia. En un plano en el que Alex Angulo está tumbado en la cama, vemos que con esas quemaduras de los cigarros se ha quemado ya varias veces en la planta del pie, y lo que ha hecho ha sido formar sendas cruces en sus pies, en la planta. Esto recuerdo habérselo leído, creo que al mismísimo Alex de la Iglesia. Esto que nos estaba aquí contando es un ritual que forma parte del satanismo. ¿Por qué? Porque no hay mayor desprecio al símbolo cristiano por excelencia que pisar permanentemente sobre él, pisotearlo. Cada vez que Alex Angulo andara, pisotea una cruz. Y dentro de ese acercamiento que el padre Ángel pretende hacia el satanismo en general y Satán en particular, entonces dices, vale, esto ya cobra sentido. Quiero detenerme también en el tema de la televisión y cómo es tratada la televisión, el medio televisivo en esta película. Aquí no hay que ser un lince, cuando la estás viendo, no hay que ser un lince para darse cuenta, y más concretamente, hacia dónde van los darditos de la película. Ya el hecho de que esa cadena de televisión donde se emite el programa de Caban esté poblada de italianos, como ese director histérico que hay por ahí y tal, ya es una pista gorda. Y posteriormente en la peli, cuando Caban, bastante posteriormente, cuando Caban ya toma conciencia de que el plan del padre Ángel tiene sentido, en ese estudio de televisión vemos un retrato, pero así, de estas dimensiones, de Silvio Berlusconi. Vamos, que Alex de la Iglesia no sacó a las mamachicho aquí de milagro. O sea, si os lo digo, ni el VIP Noche ni el VIP Guay. En resumen, la parte italiana de esta película y la española, mejor dicho, la parte italiana y la española tampoco, donde puso dinero otra de las privadas entonces en España, que era Canal Plus, digamos que ninguna de esas partes, yo creo que muy partidarias de esa cadena en televisión que no he nombrado, por supuesto, como que no eran, y es como si dijeran, vamos a aprovechar aquí la presencia italiana, dices, hay que meter italianos en la película, muy bien, pero va a ser para cachondearse de estos tíos. Luego hay algunas frases de Caban que son una declaración de intenciones en este sentido. Por ejemplo, cuando le tienen maniatado en casa y él dice eso de que sus libros y sus programas son para gilipollas, tal, que se creen todo lo que les echan. No se puede ser más sincero. No digo que tenga razón, digo que no se puede ser en ese momento más sincero como es Caban en ese momento. Por cierto, no lo he comentado, pero en la escena en la que meten a Alex Angulo en el despacho del jefe de seguridad de unos grandes almacenes por robar un libro y le interroga ahí un Enrique Villén, que ya os he dicho que está estupendo, fijaos en un momento dado, porque otro dependiente o alguien de seguridad que abre ahí la puerta
Cuando está Villena hablando con él, dices, ¿cómo me suena este tío? Dices, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, coño, pero si es Antonio de la Torre siendo un bebito, o sea, ¿qué tendría? 38, 27, como 27 años, 26, 27 años aproximadamente. Nunca creo que le hemos visto más joven a este hombre. Os voy a decir ya, por cierto, cuál es la secuencia que a día de hoy a mí más me gusta de la película. Es decir, yo la he vuelto a ver ahora y digo, es con la que más me he reído. Y a lo mejor os sorprende porque no son las típicas. Es el momento en el que el padre Ángel tiene que conseguir la sangre de una virgen para poder hacer ese sacrificio e invocar al demonio. Y esa virgen solo puede ser Nathalie Seseña. Aquí, este es un momento en el que dices, hay magia. O sea, hay magia por parte de los dos actores. O sea, Nathalie te despierta mucha ternura, te da mucha penilla, es cierto, pero dices, a su vez te partes con Alex de la Iglesia. Que insisto con esto, o sea, por mímica, por gestos, por la forma en la que declama sus diálogos, por la forma en la que anda un poco medio encorvado. O sea, ese momento en el que dice, mira, de verdad, no te pongas así, mira, solo necesito la sangre de una virgen para invocar al demonio. Es un botecito así de nada. O sea, en ese momento dices, es que estás maravilloso, estás para comerte. Como lo está, por cierto, posteriormente Terele Pávez, en plan badass, sacando la recortada de su marido y persiguiendo a Alex Angulo por la casa y arrastrándole por el pasillo, bueno, literalmente a golpes. Acá hay un plano muy de cómic, por cierto, de ese cómic, vamos a decir que más norteamericano, europeo, que es cuando coge Terele Pávez y saca la cabeza de Alex Angulo por la ventana y tenemos un plano impresionante, así cenital, del cuerpo de Alex Angulo, así diciendo, tal. Aquí se ve también esa influencia de ese cómic un poco más underground y más salvaje, que también le puede gustar a Alex de la Iglesia. Y ese plano en concreto, dices, eso tal cual lo ha debido dibujar en el storyboard. Y después tenemos también la muerte de Terele Pávez, no me quiero olvidar de esto, que es tirando a épica. ¿Qué tenemos después? Pues tenemos un cura con una escopeta recortada por las calles de Madrid el día de Navidad. O sea, esto es una imagen que yo creo que Buñuel no supo ver. Luis, esto no lo rodaste. O sea, la película en estos momentos, ya os digo, es imparable. O sea, es impredecible, porque aparte de reírte con ella, no es una sucesión de gags y ya está. Los hay, pero la trama se dirige a un sitio. Verdaderamente logra en esos momentos captar tu interés. Y es además con un tema que dices, joder, es que mola mucho, es muy interesante. Y tiene un momento culminante en una de las estampas inolvidables, quizá la más inolvidable que nos ha dejado esta película, que es la secuencia del enorme cartel de Schweppes en el edificio Capitol, en la Gran Vía madrileña. Cartel que, por cierto, a día de hoy podéis seguir viendo. Aquí hay que reconocer que Santiago Segura, o mejor dicho, el personaje de José Mari, o sea, es asesinable. O sea, pero por justificarlo un poco, es cierto que se han pillado un cebollón importante después de haber ingerido esos psicotrópicos con pan Bimbo y sangre de Nathalie Seseña, que eso se te indigesta, que es imposible digerirlo bien. Pero, de verdad, creo que esta secuencia es un hito, o sea, es un hito en la historia del cine español. Pocas veces se había aprovechado con esta espectacularidad digna de Hollywood los elementos muy característicos y muy reconocibles de una ciudad para insertarlos en la trama y a su vez crear una estampa inolvidable. Esto es como lo de Hitchcock, dice, no, claro, si tengo el Monte Rushmore tiene que ser como una parte clave de la película, tiene que suceder algo ahí que mole mucho. Esa lección tan vieja casi como el cine, de aprovechar los sitios emblemáticos para decir, vamos a lucirlos, vamos a aprovecharlo, de eso tomó buena nota Alex de la Iglesia. Es cierto que esta es una peli con un ligero bache, pasados sus primeros 70 minutos, no sé si llamarlo bache, pero es verdad que dices, joder, se ha frenado la cosa, sufre un frenazo. Me refiero al momento en el que al padre Ángel se le han agotado las ideas y que junto con José María empiezan ya a dar vueltas de forma errante, sin saber exactamente dónde ir, buscando el sitio donde en teoría van a hacer el anticristo, están perdidos y desorientados, y es verdad que la película
parece que corre el riesgo de perderse y de desorientarse. La película, a partir de este momento ya funciona a otro nivel para mí, o sea, funciona más por impulsos que con esa forma tan natural y tan dinámica con la que venía funcionando en sus primeros 70 minutos. Y tiene momentos fantásticos aún así, como el de la calle Preciados, con los Reyes Magos. Pero es verdad que no funciona tan bien como lo venía haciendo hasta ahora, con cosas que yo veo como más aleatorias aquí, como lo de esa conferencia extraña de Nostradamus, lo del mendigo quemado por los de Limpia Madrid, que dices, joder, parece un poco gratuito esto. Por cierto, uno de los malos, uno de los neonazis estos, es otro actor que después sería mucho más popular, como es Antonio Dechent. Luego tenemos esto de la discoteca Infierno, que dices, joder, es que tampoco viene mucho a cuento cuando el padre Ángel recibe una paliza de la que, por cierto, es imposible sobrevivir. Además, se nota mucho que al tío que le meten ahí, joder, que es que destrozan un inodoro con su cabeza. No es Alex Angulo, esa calva es de pega. O sea, yo la reconozco. O sea, yo sé perfectamente cuando una calva es de verdad mentira. No me preguntéis por qué, pero lo sé. Ahí en ese caso es un doble, evidentemente. Curiosamente, quien reactiva la película es el tercer personaje en discordia, en este caso el profesor Caban, que teóricamente ha resuelto el enigma. Esta fue, por cierto, otra de las grandísimas sorpresas y de las cosas que más júbilo despertó en el cine cuando se estrenó la película. Las Torres Kío en Plaza de Castilla como lugar elegido por Satanás para nacer en nuestro mundo. Esta es la parte, por otro lado, también más alegórica de la película. Efectivamente, los protagonistas comprueban que allí está naciendo un niño. Sin embargo, es una familia de mendigos. Entre cartones y entre medias aparecen los que yo creo que Alex de la Iglesia identifica como los verdaderos demonios de esta película o de cualquier película, que son los de Limpia Madrid. Hay un plano en el que, de hecho, el padre Ángel es que directamente ve al demonio en uno de ellos. También se supone, entre que, como dice el padre Ángel, la falta de riego y luego el tema del mejunje de la sangre virginal con psicotrópicos, la debido sentir regular, pero ve en uno de ellos al demonio. Ve otra vez a ese macho cabrío sobre dos patas. Es su locura, es alucinación, es la realidad. Eso ya también Alex de la Iglesia, y no me parece mal que deje esa puerta abierta. Y después, justo antes de que estos tíos se carguen a esa familia a tiros, y el padre Ángel vea eso horrorizado, o sea, es curioso porque es la primera vez en la película que vemos al personaje de Alex Angulo no comportarse como un psicópata y demostrar de verdad empatía por algo o por alguien. Es decir, le ha dado igual todo y todos, él solamente tenía esa misión como un Quijote en la cabeza. Pero a lo que iba, el padre Ángel ve la sombra allí de unos cuernos reflejada en la pared donde han matado a esa familia, se gira, dispara y ahí está el líder de Limpia Madrid. Creo que era el líder, en este caso Jaime Blanch. De la Iglesia nos está diciendo, además, desde el mismo principio de la película, como yo os he comentado antes, desde los mismos títulos de crédito, ese es el mensaje que él lanza. El mal con M mayúscula, en realidad ya estaría entre nosotros. Es decir, no esperéis a ningún demonio, porque ya está aquí, ya están aquí. El final de la película con los dos supervivientes, joder, claro, es que en esta película palmao hasta el apuntador, como decía mi abuela, son el padre Ángel y el profesor Caban. Me remite mucho también este final en concreto a estas películas más costumbristas de Berlanga, es decir, estos dos perdedores ya desahuciados, a los cuales les van a confundir con unos mendigos sin más, pese a que ellos por lo menos están convencidos de que han salvado nuestro mundo. Y me remite ese cine de los años 50 y 60 español en buena parte por la música de Batista Elena, en este caso, que tiene ese tono de farsa tan propio de películas de Berlanga o de Marco Ferreri, de aquellos años gloriosos, que también eran
comedias en ocasiones, no, evidentemente no tan violentas como El Día de la Bestia, pero podían ser más negras. Y dentro de este, vamos a decir que en líneas generales supone esta película, de este diabólico homenaje de la ciudad de Madrid o a la ciudad de Madrid, me parece un acierto total acabar la película con uno de los escasos monumentos que hay en el mundo dedicados al demonio, que es la estatua del ángel caído, que todos los que vengáis a Madrid a visitarnos, y no digamos ya si vivís aquí, no debéis dejar de adorar en el Parque del Retiro. Y hasta aquí la crítica a la carta de El Día de la Bestia, El Día de la Bestia. Carlos, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias por tu petición, te lo agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de hablar de una de las películas, no sé si mejores del cine español. Habría que hacer un top 10 del cine español para ver qué películas se incluyen y cuáles se quedan fuera. Así de primeras dices, joder, tendría que estar representada, sobre todo por suponer además abrir nuevos caminos y hacer un cine impensable en España hasta mediados de los años 90, como el que luego después seguiría incidiendo además Sales de la Iglesia. Espero que te haya gustado, Carlos, espero que os haya gustado a todos. Si queréis más críticas a la carta, solo tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón, un poquito más arriba. Importante, suscribiros al canal, o dadle un like, o suscribiros y dadle un like, porque las dos cosas son gratis y a nosotros nos ayudan mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.